Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el método POLD. Algunos por ahí lo conocen. Vamos a estar hablando con Daniel Clavel, que vamos a estar esperándolo un ratito para que ingrese. En el cual, bueno, estuve hablando hasta recién con él. Y bueno, me parece que vamos a estar sembrando otra nueva modalidad, dado que, bueno, hemos hecho una charla coloquial. Hemos pasado PowerPoint, hemos pasado imágenes, hasta hemos tenido charlas como tipo de radio aficionado, en el cual no hemos podido ver al colega, pero sí lo escuchábamos. Hoy creo que con... Hola Ramiro. Hoy creo que con Daniel, él va a estar hablando sobre el método Paul, va a estar con una persona o con un colega, en el cual va a estar mostrando ciertas técnicas y manipulaciones dentro del método. Así que bueno, creo que estaremos buscando otra forma de poder comunicarnos dentro de estas tertulias. A ver, vamos a ver si ya entró y yo no lo vi. Si no, lo vamos a estar esperando un cachito más. Bueno, no, todavía no lo tenemos por acá. Eh, la semana que viene vamos a estar hablando con Pablo Laspina. Él es el director de la Escuela de Kinesiología y Fisiatría de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a estar hablando con él la semana que viene. Y bueno, de la importancia y cómo hacemos hoy por hoy en este momento tan complicado, tan crítico para poder seguir formándonos y obviamente todo lo que vendrá como cambios y modificaciones en cuanto a nuestras formaciones. Creo que va a ser una linda charla que vamos a estar llevando con Pablo Laspina la semana que viene. Ahí lo vi entrar Daniel, así que obviamente están todos invitados para la semana que viene también. Bueno, vamos a estar hablando con Daniel Clavel, profesor licenciado especialista en kinesiología deportiva, kinesiólogo olímpico del equipo nacional de vela, profesor del método POL de terapia manual y miembro del grupo de terapia manual de GTM. Él me va a saber decir si me olvidé algo de decir. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariano? Un gusto enorme. ¿cómo andás Daniel? Un gusto para mí Todo bien. también. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, gracias a vos que accediste y mi intención estabas en una lista que yo hice casi al principio de las tertulias. Dije, bueno, a ver, ¿con cuántos colegas me gustaría charlar? Y estabas ahí en esa lista. Te comenté que sin conocerte demasiado en forma personal, pero bueno, fuiste profesor mío en la facultad, fuiste profesor mío en el posgrado de Kinesiología Deportiva y hace 2 años que vengo postergando hacer el método. Bueno, por una cosa o por otra, siempre lo tengo adeudado. Así que me gustaba la posibilidad de que podamos charlar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un placer enorme. Bueno, y como siempre es lindo poder tratar de compartir cosas con los colegas, obviamente. Y bueno, y en este caso, en función del motivo por el cual digamos, me invitaste para hablar sobre el método POL, un poco la idea, por eso, digamos, pude coordinar en definitiva hoy de tener una persona acá para poder mostrar algunas cosas de manera práctica, porque si no a veces, viste, por lo menos me ha pasado a mí que cuando estuve haciendo algunos primeros vivos muy charlados solamente, digamos, como que algunas personas después me decían, bueno, pero no podés mostrar algo práctico, me pedían. Entonces, bueno, por suerte pude coordinar aquí Sí, que se quede mi secretaria, porque recién acabo de terminar de atender, estoy en el consultorio. Y entonces, bueno, un poco como para poder mostrar algunas cosas un poco más en vivo y que, bueno, que, digamos, que también les sirva esto a los colegas para, no solamente para ver otras cosas, sino para pensar en todo lo que cada uno puede pensar y desarrollar. Ya después, bueno, claro. cuando entremos en tema, voy a comentar Incor- algunas cositas al respecto. Así que bueno, le vamos a estar también agradeciendo a la secretaria, ¿no? Que ahí se copó Sí, y sí, se quedó. una genia total.
Sí, 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 sí. cuando hoy me dijiste de la posibilidad de llevar adelante algo práctico, dije, listo, ya está, buenísimo, porque habíamos, como dije recién, fuimos incursionando en muchas modalidades y bueno, faltaba esta parte de que alguien haga algo práctico y bueno, nada, muchísimas gracias en nombre de todos los colegas que se van a poder ir conectando y viendo en cuanto a lo que vos estés haciendo. Buenísimo, buenísimo. Yo tengo un par de preguntitas, si querés, Dale. empezamos y vos me Sí, vas sí, 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 diciendo ya, que ya. podemos cortar y vamos con algo práctico. Lo vamos manejando, no te das drama. Dale. Siempre digo que estas tertulias también me ayudan a mí a sentarme a leer y buscar material. Y bueno, siempre voy buscando cada vez que tengo que charlar con algún colega o algún especialista en la que vamos a estar hablando, ¿no? Y obviamente encontré la página del método Paul y bueno, fui anotando un par de preguntitas. Entre ellas, bueno, lo primero que quería saber es qué es el método Paul, ¿no? Y dentro de ese gran espectro de técnicas manuales. Eh, Mirá, el método Paul, eh, dos cosas en relación a esto. Una es que quien lo creó es un colega español, madrileño, pero que vive en Cataluña desde hace más de 30 años, Juan Vicente López Díaz, eh, que esto lo creó a partir de una idea que se le ocurrió acunando a su hija, a su bebé. Por eso también quería comentar esto puntualmente, como, digamos, el cómo uno de pronto puede transferir algo que vio, que percibió, que puede ser útil, y cómo a partir de ahí se puede desarrollar un método de tratamiento que es altamente eficaz como este, ¿no? Es decir, él se dio cuenta que cuando acunaba a su hija, enseguida se dormía, se relajaba y se dormía enseguida. Y entonces un día se le ocurrió con una paciente que vino a atenderse con él por un problema lumbar, a ponerse a oscilarla, a acunarla, ¿sí? Que tiene determinadas cositas que ya las voy a ir comentando, detalles para entender de qué se trata y después ir viendo las respuestas neurofisiológicas también, ¿no? Y entonces cuando esta persona se levanta, le dice, Juan, no sé qué es lo que me hiciste hoy, pero me siento muchísimo mejor. Y entonces ahí él cerró lo que él se imaginó que podía ser de gran utilidad para los pacientes y a partir de ahí empezó a desarrollar el método. Empezó a desarrollar un concepto que paralelamente en distintas partes del mundo hubieron otras personas que también lo fueron desarrollando. ¿Sí? Acá te estoy hablando del año 87, ¿sí? Es decir, hace más de 30 años. Eh, con lo cual en esa época obviamente no había tanta comunicación como hoy hay de internet y que uno cualquier posteo capaz que hace que otro mire y ya lo esté reproduciendo. Así que en esa época en realidad cada uno fue desarrollando lo mismo, que en definitiva mucho tiempo atrás Maitland ya utilizaba un movimiento oscilatorio para generar desbloqueos articulares. Sí. Lo que pasa es que Maitland lo hacía de 30 segundos a un minuto en un determinado ángulo articular. Sí. Y lo que vio Juan López Díaz es que esto, hecho a lo largo de toda la sesión, es decir, como concepto de base de toda la sesión, de estar generando ese movimiento oscilatorio, los resultados terapéuticos empezaron a ser espectaculares. Es decir, empezaron a cambiar drásticamente los resultados. ¿Sí? Por eso POLT es una sigla que significa pulsación oscilante de larga duración. Es decir, pulsación es el empuje, es empujar. Oscilación es ese movimiento de vaivén, ese movimiento de ida y vuelta. Es un movimiento inercial, que es la clave de lo que uno tiene que pensar en poder hacer. ¿Sí? Es decir, no es que yo hago el movimiento a la velocidad que yo quiero. No, la velocidad la pone la persona. Cuando yo me pongo a mover, ese movimiento de empuje hace que el cuerpo regrese. Y entonces yo tengo que acoplarme al movimiento, a la velocidad de ese cuerpo y de esa región corporal. Y en esa posición, porque el cuerpo tiene distintas frecuencias de oscilación en las distintas posturas. Y en las distintas posturas depende la persona, hay personas que oscilan más lento y hay personas que oscilan más rápido. De esto depende el volumen del cuerpo, depende también de lo que es el grado de tensión o de flacidez del cuerpo. Es decir, son muchos factores que hacen que en las distintas posiciones ese cuerpo oscila a distintas velocidades. Entonces, Bien. a partir de ahí,
esto sostenido como base a lo largo de toda la sesión, es que se obtienen resultados muy significativos. Lo cual no significa, si bien el tratamiento de base, digamos que uno lo hace de 30 a 40 minutos aproximadamente, no significa que uno necesite 30 o 40 minutos para tener un resultado. ¿Sí? Claro. Y Podemos obtenerlo mucho antes. Es que, y lo voy a mostrar ahora, ¿sí? Obvio, claro. No Genial. pido, perdón, espero que se me escuche más o menos de la misma manera. Un detalle a todo Sí. esto, porque hay algo en lo cual estamos viviendo, ¿sí? Hay algo de lo cual no se habla demasiado. Se habla del tapabocas, ¿sí? Obviamente ya ahora se está cambiando, porque no es tapar la boca, es tapar también la nariz. La mayoría de los barbijos que se utilizan son ineficientes, porque es apenas una tela. Sí. ¿Sí? Entonces acá un pequeño detalle, porque yo creo que de todo lo que estamos viviendo, dentro de una perspectiva de amplio espectro, digamos, tenemos que entender cuáles son las bases para poder cuidarnos todos. Yo cuidar a la otra persona y que la otra persona me cuide a mí. Una clave, si uno consigue simplemente barbijos comunes, ¿sí? Que son simples, una clave, cosan 2 barbijos. ¿Sí? 2 barbijos los cosemos. Dejamos un espacio en el medio. Y en el medio colocamos un papel de cocina con un film alrededor. Entonces, tan simple como esto lo que hace es que sí, efectivamente esto evite que yo contagie y esto evita que yo me contagie. ¿Sí? Entonces, esto es como lo usa también, obviamente, mi secretaria. Noelia, desde ya muchas gracias. Sí, igualmente. Te vas a acostar acá boca arriba, por favor. Quítate tu casa. Por supuesto, lo que voy a mostrar ahora, en principio podría parecer, yo siempre me río de lo que es, no hay películas muy entretenidas, ¿no? Como esa de Olmedo, ¿no? El Mano Santa, y todos esos chamullos, es decir, cuando uno lo ve así, uno puede decir, bueno, puede estar chamullando. Ok, siempre la duda, no, a mí me encanta dejar signos de pregunta, de hecho, ¿sí? Desde hace muchísimos años yo mis clases las doy con un signo de pregunta en el pizarrón, siempre. Tal cual. Sean clases de grado o de posgrado. Signo de pregunta siempre. No crean nada, pero quédense con la duda y saquen sus propias conclusiones e intenten. Vean de qué se trata. Yo voy a mostrar lo siguiente. Espero que se me escuche. ¿Sí? Yo voy a medir acá, ¿sí?, la tensión que tienen los isquiotibiales de esta pierna, ¿sí? Con la misma mano que hago fuerza acá y que fijo la otra rodilla, lo voy a hacer con esta misma mano y acá. Y veo que esta tiene un poquito más de rango de movilidad que la otra. ¿Se llega a ver ahí? Sí, sí. Veo de nuevo con esta, veo el rango de movilidad que tiene. Esta está más corta. Es decir, cadena posterior, en particular isquiotibiales. Porque no estoy midiendo desde acá, sino que estoy midiendo desde bimalleolar la toma. Por lo tanto, la tensión es más para isquiotibiales que para el resto de la cadena. ¿Sí? Entonces, ponete boca abajo, por favor. Un poquito más a los pies, ¿viste? Ahí. Entonces, la que estaba más corta es esta. A ver si se llega a ver. Daniel. Sí, ¿se escucha? Sí, te escucha re bien. Si lo querés bajar un cachito, se ve completamente la Eso, ahí va. Perfecto. Eso, perfecto. Genial. Gracias. Entonces, voy a mostrar primero una cosa. El movimiento es empujo y espero que el cuerpo regrese. Y entonces a partir de ahí yo mantengo el movimiento inercial. Esta es la base del método. ¿Sí? Generar un movimiento inercial. Es decir, empujo, veo que velocidad viene. Si yo lo hago muy lento, yo estoy haciendo fuerza todas las veces. Si yo lo hago muy rápido, yo estoy haciendo fuerza todas las veces. El tema es engancharme en el movimiento inercial. De tal manera que apenas con nada de esfuerzo mantengo la inercia. ¿Sí? Este movimiento inercial hace que se muevan desde las articulaciones cervicales hasta el tobillo. Se mueven todas las articulaciones y después voy a explicar un poquito más esto que estoy hablando. La clave entonces acá es, tomo la masa muscular de los isquiosurales, desde ahí, no voy a masajearlos, sino que tomo, genero un poquitito de tensión de la fascia
Y a partir de ahí genero este movimiento inercial que se tiene que ver en la pelvis, el movimiento de vaivén, el movimiento de ida y vuelta. Ahí. Entonces yo ahí estoy viendo el movimiento de vaivén y yo lo que hago es percibir qué es lo que pasa debajo de mis manos. Yo estoy percibiendo lo que pasa debajo de mis manos. ¿Sí? Ahí. Bien, date vuelta, por favor. Quiero probar algo. Aquí, un poquito más a los pies. Ahí. Aumentó el rango de movilidad. Ya. ¿Cuánto tiempo hice? 30 segundos, 1 minuto. Pierna no trabajada. Rodilla estirada. También aumentó el rango de movilidad. Solamente con 30 segundos de trabajo. Es decir, con 30 segundos de haber estado oscilando, mejoré el rango de estiramiento. Ponete un poquito de nuevo acá. Entonces, obviamente, a partir de acá, si yo quisiera para los isquiosurales, yo después puedo, sobre esta base de oscilación, es decir, lo único que hice fue oscilar, nada más. Si yo lo que sé es que lo que tiene más tensión es la zona del bíceps, entonces me pongo a trabajar sobre el bíceps. Si yo sé que la mayor tensión está en semitendinoso, semimembranoso, me pondría a trabajar acá. Si yo sé que hay una alteración entre ambos grupos musculares, me pondría a trabajar acá, cosa de liberar uno de los puntos en los cuales el ciático podría estar alterado. Después, obviamente, puedo meterme a trabajar sobre pelvitrocantérios, sobre la cadera, ¿sí? Podría trabajar y liberar glúteos, puedo trabajar a nivel de los gemelos, y todo eso, el ir liberando cada una de las zonas, ¿sí? Específicamente, lo que va a hacer, y por supuesto podría trabajar un poquito más, aductor mayor, ¿sí? Es decir, son todos músculos que están en la misma zona. Obviamente podría trabajar y liberar un poquito más todo lo que es la fascia lata. Ahí, metiéndome sobre fascia lata. Ahí. ¿Sí? Date vuelta, por favor. Y entonces ahora resulta que tengo mayor rango de movilidad que antes todavía. Sí. ¿Sí? Gracias. Sentate nomás y espero así. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Ahora, como ella ya está un poquito más alejada, yo sí me puedo sacar el barbijo porque así estoy. Gracias. Así hablo, digamos, de frente a la cámara. Y se te entiende Que mejor. también es parte del concepto de hacia dónde nosotros, si estamos contagiados, hacia dónde llevamos hacia dónde mandamos el virus. Por supuesto, a ver, acá, por supuesto, con todas las medidas higiénicas necesarias entre paciente y paciente, abriendo la ventana entre paciente y paciente para liberar, airear. Es decir, comento esto porque son las bases que uno tiene que manejar, digamos, para poder atender pacientes sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Tal cual. Perfecto. Entonces, volviendo a esta esencia. ¿Cuál es la clave en todo esto? Una de las primeras claves tiene que ver con la neurofisiología. Esto tiene que ver con la neurofisiología. A ver. Y esto es algo que es muy conocido por todos, ¿sí? Que es la teoría de la puerta de entrada del dolor, ¿sí? La teoría del gate control. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es una de las claves en todo esto? Que si nosotros, a ver si acá me responde, ahí estamos, ¿sí? Todo lo que es dolor entra por la vía del dolor, que son las fibras más delgadas y son las fibras que tienen menos cantidad de mielina, fibras amielínicas, ¿sí? Las vemos acá, ¿sí? Fibras tipo 1, 2, 3, 4, bueno, obviamente las del dolor son estas dos, ¿sí? Cosa que el dolor se transmite a baja velocidad, poca mielina o nada de mielina, pero nosotros generamos movimiento. Entonces resulta que el movimiento nosotros lo estamos transmitiendo a través de mecanorreceptores y propioceptores. Entonces, estas vías de movimiento lo que hacen es actuar, entran todas por asta posterior de médula, actúan sobre esta neurona intercalar, ¿sí? Que se le dio el nombre de WDR, Wide Dynamic Range, que significa que son neuronas de amplificación de información, básicamente. Entonces, esta neurona lo que hace es amplificar información. Tiene preferencia por amplificar la información que viene a mayor velocidad, que es la que viene de los mecanorreceptores y propioceptores.
¿sí? Entonces, si viene mucha información por los mecanorreceptores y propioceptores, esta neurona intercalar de ata posterior de médula lo que hace es amplificar la información, y en esta amplificación de la información lo que hace es bloquear la percepción del dolor. Entonces esto hace que no me duela, además de un montón de otros efectos neurofisiológicos que se van dando, ¿sí? Con lo cual, pensemos que estos mecanorreceptores y propioceptores, nosotros habitualmente pensamos que son los que están en las articulaciones. Bueno, hasta hace algunos años se pensaba eso, por supuesto ya está muy claro, más que descrito, que tenemos mucha mayor cantidad de receptores a nivel de toda la fascia. Fascia Sí, superficial y fascia profunda. Entonces, si pensamos solamente en el tema de las articulaciones, podemos entender cómo en ese movimiento que yo le realicé, se estaban moviendo todas las articulaciones del cuerpo. Por lo tanto, ahí se generó una lluvia de información aferente gigantesca. Pensemos, a ver, yo muevo apenas un chiquitito, ¿sí? Un par de grados muevo la articulación y yo ya estoy percibiendo el movimiento. Entonces, movimientos mínimos articulares ya me traen la información del movimiento. Pensemos que ese movimiento continuo permanente es de todas las articulaciones del cuerpo y de toda la fascia del cuerpo. Entonces, toda esa lluvia de información aferente lo que hace es, termina de generar un bloqueo de la percepción del dolor y termina generando una inhibición del tono muscular. Entonces, y acá yo te diría que no solamente el tono muscular, sino que lo que hace también es bajar el tono facial. Claro. ¿Sí? Porque acá tendríamos que hablar un poquito más en profundidad de lo que es la célula muscular estriada esquelética, inervada por la alfa-motoneurona, que también todas las vías superiores mandan información que lo que hacen es activar a la gamma-motoneurona, es decir, o la estimulan o la inhiben, y a partir de ahí se estimula o se inhibe el uso neuromuscular, y por su reflejo alfa-motoneurona hace que la célula muscular estriada esquelética se inhiba. ¿Sí? Es decir, se genera una relajación con todo esto. Claro. Pero además, toda esta cantidad de información aferente a través de todos esos neuroreceptores llegan por vías espinotalámicas, tálamo, hipotálamo, y lo que generan es una respuesta de algo que controla el hipotálamo, que es el sistema nervioso autónomo. Entonces el sistema nervioso autónomo genera una respuesta, es decir, el hipotálamo controla al autónomo. Este tipo de estímulos lo que hacen es generar un efecto de activación del parasimpático. ¿El parasimpático qué hace? Frena la acción del simpático. Y entonces acá, ¿por qué me importa esto? Porque yo no estoy hablando de la parte respiratoria y cardíaca que también ocurre. Yo estoy hablando del tejido. Y acá es donde se suma una información, digamos, que fue publicada, digamos, hace apenas 20 y pico de años, hoy ya está mucho más claro, que el tejido conectivo facial tiene células musculares lisas, sí, fijas. Toda célula muscular lisa, sí o sí, está inervada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, si yo tengo un estrés, algo simpático tónico, el tono me genera tensión en la fascia. Además de un montón de otros efectos, además de taquicardia, ¿sí? Taquipnea, pero te genera tensión en la fascia. Te genera tensión también, te genera vasoconstricción, porque también activa la contractilidad de las células musculares lisas de los vasos. Bueno, si yo genero un efecto parasimpático, estoy generando freno al simpático, por lo tanto, las células musculares lisas de la fascia se relajan. Entonces, cuando hablo de fascia, en realidad estoy hablando de eso que también forma parte del músculo, que es su miofascia. Entonces, cada endomicio, perimicio, epimicio, también se va a relajar. Y gracias a esa relajación conjunta de las células musculares estriadas esqueléticas y las células musculares lisas de la fascia, es que con apenas 30 segundos uno ya logra un aumento de un rango de movilidad. Y esto aplicable a cualquier músculo del cuerpo. ¿Sí? Es decir, como para arrancar en lo que es uno de los fundamentos neurofisiológicos de Paul. Escuchándote, primero me pasó por la cabeza, bueno, los dos, bueno, creo que vos ya te terminaste de formar con todos los módulos de TMR, mucho me pasó TMR, todo el tiempo que estuviste hablándome, yo decía, esto lo vimos en TMR, en módulo 1, en TMR, y estaba todo el tiempo pensando en que me estabas hablando,
y lo tenía como muy presente lo que estuvimos viendo, ¿no? Y mi otra pregunta fue, en la cabeza me apareció, siempre estás intentando buscar una liberación y una que termine originando una vasodilatación, una relajación de la zona. Sí, Siempre. básicamente es que, a ver, es que ahí es donde uno tiene que poder entender también otra situación. Eh, eh, Espera un cachito que quiero encontrar ahí algo que tenía preparado para mostrar. Ahí ocurren otras cuestiones. Pero primero, cuando hablamos del sistema nervioso, es algo tan gigantesco, ¿sí? Tan todavía no suficientemente descubierto y analizado, que se siguen descubriendo cosas. Tal cual. ¿Por qué? Y porque no tenemos la precisión de cuál es el estímulo que va a generar la respuesta de qué neuroreceptor y que va a generar exactamente qué respuesta tisular o neurofisiológica. Es decir, cada vez se va conociendo más y se conocen cosas genéricas. Pero, a ver, por ejemplo, algo que nosotros describimos también desde el taping neurofacial. ¿Sí? Vos ponés un vendaje adhesivo elástico. Si yo lo pego de acá para acá, me tracciona la fascia hacia distal. Sí. Y eso genera relajación. Sí. Si yo el tape lo pongo de proximal a distal, me tracciona la fascia hacia proximal y eso tonifica. Sí. ¿Por qué? No sabemos. Lo que sí sabemos es que un masaje hecho de proximal a distal se potencia la sedación. Un masaje hecho de distal a proximal activa y tonifica. Es decir, acá en en algún momento probablemente haya alguna llave en esto que te voy a mostrar ahora, que fue algo que se publicó el año pasado, ¿sí? Esto es algo que se publicó el año pasado acerca de que se descubrieron que hay células gliales entre la dermis y la hipodermis. Y que esas células gliales son las que mandan los estímulos a los neuroreceptores. Entonces, dependiendo de cómo vos tocas la piel, la dermis, estamos hablando de células gliales que están entre dermis e hipodermis, que son las que activan los neuroreceptores. Entonces, probablemente acá sea la llave de que una cosa será que estimulo primero esta, después esta, ups, o genero lo contrario, o que si activo primero esta, después esta, capaz que en la sincronía de qué receptor estimulo primero y qué receptor estimulo después, es cuál es la respuesta final de que activo el tono o bajo el tono. Claro, nos Pero estaría dando la... ya que mostré esta otra, esto es algo de Schleip del 2003. 2003 estoy hablando. No es ahora, es del 2003, insisto. ¿Qué es lo que digamos, de qué habló? Habló de que un nervio raquídeo, ¿sí?, tiene una parte que es motriz, es decir, la parte que activa a los músculos. ¿Y qué es lo que nosotros más hemos estudiado? ¿Qué nervio inerva cada músculo? Bien, esto es el 17% del nervio raquídeo. Lo que más hemos estudiado es el 17% del nervio. ¿Sí? Después tenemos un 43% que es sensorial. Dentro de esta parte sensorial, el 80% son los receptores intersticiales. ¿Cuáles son los receptores que más hemos estudiado? Todos los mecanorreceptores, Ruffini, Pacini, Golgi. Es decir, es la menor cantidad de todo lo que es la parte sensorial. Eso es lo que más fue estudiado. O sea que todavía falta estudiar el resto de los receptores intersticiales. Y un pequeño detalle, que el 40% del nervio es vasomotor. Entonces, si el cuerpo se preparó para esto, evidentemente si hay algo que le importa en la organización desde el ADN al cuerpo, es controlar la circulación sanguínea. ¿Para qué? Simple, para que le llegue oxígeno a cada célula del cuerpo. Entonces resulta ser que prácticamente la mayor parte de las activaciones que nosotros hacemos terminan en vasodilatación. La mayor parte de lo que hacemos termina en vasodilatación.
Y digamos, ¿tenemos acciones de vasoconstricción? Sí, todo lo que es estresante, todo lo que es simpático, tónico, ¿que sirve? Claro que sirve, como está descrito en tantos lugares. ¿Para qué sirve? Y si vos estás cruzando la calle, ¿sí? O sea, a ver, esto se desarrolló mucho antes, ¿no? Es decir, ante el peligro, corrés y huís, ¿sí? Estás por cruzar la calle, te toca un bocinazo un auto, y lo que haces es pegar un salto para que no te atropelle. Es decir, eso es simpático tónico. Claro, un acto de El guerra. estrés de la vida cotidiana, dicho sea de paso, es esto que tanto nos está afectando hoy, que es el miedo generado por el COVID. Lo que genera es un efecto simpático tónico y que te altera todas las hormonas y te altera el funcionamiento de todo el cuerpo y te genera, entre otras cosas, vasoconstricción. Pero además de eso, Schleif también, el año pasado o el anteaño, publicó que, digamos, un descubrimiento, que el estrés libera una hormona de crecimiento que se llama TGF-beta1, que es la misma hormona de crecimiento, perdón, es el mismo factor de crecimiento que se libera en la cicatrización. Por ende, eso lo que favorece es que los protomiofibroblасtos se transformen en miofibroblastos en el proceso de cicatrización. Si vos estás estresado de manera crónica, entonces estás liberando justamente este factor de crecimiento. Por lo tanto, eso ayuda a que después el tejido se rigidice. ¿Sí? Y entonces, por eso, una de las cosas que son importantes tienen que ver justamente con el tema de la vasodilatación. ¿Por qué? Y que esto es una de las acciones muy importantes que genera Paul. Espérame que ya estoy acá encontrando la imagen esa, como para entender un dato más al respecto, que tiene que ver justamente con los estados de la materia. Porque, digamos, a ver, hasta ahora, ¿cuáles son los estados de la materia que todos conocemos? 3: sólido, líquido, gaseoso. Bien, el tema es que lo que se descubrió, o sea, los físicos descubrieron que hay otro estado de la materia que se llama gelosidad, que es el estado de gel, y que la diferencia es la temperatura. Es decir, entre el líquido y el sólido está el estado de gelosidad. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Si esto se diferencia por la temperatura, ¿quién regula la temperatura? ¿Sí? ¿Quién va a regular la temperatura? Obviamente la temperatura está regulada por la vascularización. Entonces, oh, caramba, resulta ser que esto es muy importante para poder comprender lo que son los estados coloidales. Es decir, que el tejido esté, es decir, el intersticio, porque acá ya estoy hablando del intersticio, ¿sí? Lo que está formando parte de la fascia, formando parte del tejido conectivo. Si ese intersticio está en un estado geloso, significa que hay más viscosidad. Y esto se da porque se enfrió el tejido. Si yo caliento el tejido, si yo genero un estímulo parasimpático, estoy generando vasodilatación. Al generar vasodilatación estoy aumentando la temperatura de ese intersticio, por lo tanto lo transformo de gel a sol. Y a esto se le llama el efecto tixotrópico, cosa que también se puede lograr a partir de una energía mecánica que yo le pueda transferir al tejido. Entonces acá tengo ese segundo efecto que es tan importante que hace Paul, que es el hecho de, no solamente, o sea, principalmente desde ese estímulo parasimpático, pero además, con todas las maniobras que yo estoy trabajando sobre la zona, esa energía mecánica, ese movimiento mecánico, lo que estoy haciendo es transformar también de gel a sol. Estoy generando un efecto tixotrópico en esa fascia. Entonces, a partir de ahí es de donde empiezo a liberar esas tensiones que se generan en cada parte. A ver, si digo cada parte de la fascia y pensamos en el músculo, estoy haciendo que cada endomicio, perimicio, epimicio sea más líquido. En lugar de ser tan viscoso, en lugar de ser tan geloso, es más líquido, es más una solución, donde las proteínas nadan, digamos, dentro del plasma. Esas macromoléculas nadan dentro de ese plasma. Y entonces eso lo que hace es permitir, y ya que terminamos con esta parte, ¿sí? Con eso lo que hago es permitir que se abran, porque esto es lo que hace Paul también. Son movimientos muy sutiles.
Entonces ese movimiento muy sutil está traccionando de todo el colágeno que hay en la fascia, y del colágeno estructural salen filamentos muy delgados que se unen a la pared del capilar linfático. Y entonces de esta manera se abren los poros de los capilares linfáticos, que obviamente son extremadamente mucho más grandes que los poros del capilar arteriovenoso, que tiene un máximo de 500 Armstrong de apertura. Entonces por acá las macromoléculas no pasan. Las macromoléculas, las toxinas, tienen que pasar por el sistema linfático. Entonces para eso necesito que la zona intersticial sea más líquida y ese movimiento sutil que me va abriendo los poros de los capilares linfáticos y de todo lo que es la zona de precolectores linfáticos, todo esto se abre y entonces ahí el líquido intersticial con sus toxinas, con sus macromoléculas, entran dentro del capilar linfático y entonces ahí, ¿qué sucede? Y bueno, ahí esto se transformó en linfa. Entonces el líquido intersticial, cuando entra dentro del sistema linfático, se llama linfa, es el mismo líquido. Pero ¿cuál es la clave en todo esto? Una de las claves fundamentales es que estoy desintoxicando esa fascia. Claro. ¿Sí? Entonces ahí más o menos podemos entender el porqué y la relevancia de darle tiempo a los resultados. Es decir, yo en apenas 30 segundos tengo un resultado como el que mostré recién con Noé, ¿sí? Donde se relaja la musculatura y aumenta un rango de movilidad. Esto hecho durante 5 minutos en cada isquiotibial genera una mejoría en ese rango de movilidad que una semana después todavía perdura. Esto lo ha comprobado un ahora colega en su tesis de graduación. 5 minutos de POL en los isquiotibiales de una pierna, 5 minutos en los de la otra, solamente. Y esto evaluó rango de movilidad antes, después, al día siguiente y a la semana. Y a la semana todavía había mejoría del rango de movilidad logrado en 5 minutos y 5 minutos. Buenísimo. Bien. Sí, tal cual. Está bien. Es una tesis de graduación, la casuística es escasa, Claro. pongámosle todos los signos de pregunta que queramos y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Quédense pensando y veamos qué es lo que se puede hacer. Entonces, acordate el decúbito ventral. Entonces, para mostrar algo más, ¿sí? Un poquito práctico, con la cabeza así para este lado. Entonces, boca abajo. Claro, porque yo le dije decúbito ventral, que piola. Está bien. Esto es lo que nos pasa, entre nosotros decimos decúbito ventral. Iba a decir lo mismo, me parece que no lo Sí, entendió. tal cual. Entonces, digamos, si hay un músculo que cuesta relajar, ¿sí? En cualquier patología lumbar, si hay un músculo que cuesta relajar, es el cuadrado lumbar. Sí, Que cuesta relajarlo. Bueno, acá, digamos, no le voy a hacer una evaluación pre-post porque es demasiado, claro. pero simplemente, permiso. Si nosotros empezamos con un movimiento oscilatorio, ahí, con solamente 30 segundos, ya sé que esto relajó. Tengo un pool de maniobras muy grandes, un pool de maniobras que las pueden encontrar dentro de la página que vos mencionaste. En la página Sí, pol.es, sí. ¿sí? Hay una parte que es donde dice que es para los pacientes dentro de la página, y dentro de los distintos links que tiene, que es para los pacientes, hay una parte que dice cómo es el tratamiento. Se meten ahí, van abajo, dentro y van a ver hay 4 videos que muestran un pool distinto de maniobras, ¿sí? Que tienen que ver con esto. Entonces, justo eso te iba a preguntar. ¿Qué tipo de maniobras tenía el método dentro de la parte oscilatoria? Sobre la base del movimiento oscilatorio, vos tenés maniobras para todas las estructuras. Vos que mencionabas hace un ratito lo que es TMR, ¿sí? El método creado por mi querido amigo José Osemani, ¿sí? Que habla de las metámeras, fundamentalmente, técnica metamérica refleja. Bueno, dentro del método hay maniobras que son, digamos, puede generar mucha cosquilla, ¿sí? Ahí, o trabajar a lo largo de las distintas metámeras. Entonces, estas son maniobras cutáneas. Estas maniobras cutáneas hechas cérvico-craneal y después desde la columna lumbar, desde la columna vertebral, siguiendo cada una de las metámeras, genera relajación de cada una de esas fasciotomas, miotomas, esclerotomas y viscerotomas.
trabajando sobre la parte cutánea. Después podemos tener maniobras que son de despegue de fascia superficial respecto a la fascia profunda. ¿Sí? Tengo, a ver, puedo tomar ahí maniobras para liberar también fascia superficial respecto a fascia profunda. Después tengo maniobras de bombeo para la musculatura superficial. Puedo pinzar la musculatura y moverla. Lo mismo que hice a los isquiotibiales, se lo hago acá a los paravertebrales. Pero acá es a donde yo quería llegar, que hay algo que es espectacular realmente, que para mí fue una enorme sorpresa cuando lo vi por primera vez, que es justo tocando por fuera el borde del cuadrado lumbar, yo anclo ahí, pinzo desde acá al cuadrado lumbar, y desde ahí trabajo directamente sobre el cuadrado lumbar. Y esto produce cero dolor, es decir, nada de dolor. Y entonces acá cuando yo pinzo y relajo el cuadrado lumbar, algo que tengo que pensar es que estoy relajando también por contigüidad facial al músculo que está justo por delante del cuadrado lumbar, que no es ni más ni menos que el psoas. Sí. Y entre el psoas y el cuadrado lumbar está todo el plexo lumbar. Con lo cual estamos liberando ya de por sí distintas tensiones o rigideces que podrían estar afectando a ese plexo lumbar. ¿Sí? Ahí. Entonces puedo trabajar con distintos tipos de maniobras. Después puedo trabajar maniobras articulares. ¿Sí? Es decir, yo quiero pinzar acá, entonces, por ejemplo, me coloco ahí con una maniobra y yo desde una apófisis espinosa, por ejemplo, L5, estoy actuando sobre L4, L5 y sobre L5 sacra 1. Toda la energía de mi movimiento está sobre ese lugar. Entonces, de hecho, de nuevo, fíjate lo que es el nivel de esfuerzo mío para hacer esto. Nada. ¿Sí? Es decir, con un movimiento muy suave, muy sutil, yo estoy trabajando sobre esa articulación. Y si hubiera una discopatía superior o inferior a L5, obviamente estoy actuando, bombeando y favoreciendo la rehidratación de ese disco intervertebral, entre otras cosas. ¿Sí? Tengo un bloqueo hacia el lado izquierdo, yo puedo bloquear L5, tomo desde la pelvis, desde la cresta ilíaca, y entonces ahora esta mano la dejo fija y el movimiento lo hago desde la mano caudal, es decir, desde cresta ilíaca. Entonces a partir de ahí estoy liberando, estoy abriendo la articulación L5 sacra 1 izquierda. Voy acá a L4, ¿sí? Entonces ahora estoy trabajando sobre L4, L5 y L5 sacra 1. Y así puedo ir liberando cada uno de estos niveles intervertebrales. Si tengo un problema en la sacroilíaca, bien, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar el coxal, ¿sí? Antero o posteriormente, y entonces genero un movimiento de ascenso y descenso. O puedo generar una retroversión pélvica, o lo que sea una posteriorización ilíaca, o genero una anteriorización ilíaca. O voy moviendo para un lado y después para el otro. ¿Sí? Que si esta es la que duele, habitualmente la que duele es la que está inflamada. Entonces la que está inflamada, una de esas también puedo trabajar desde el sacro. Y la que no duele habitualmente es la que está rígida. ¿Sí? Claro. Hipomovilidad, hipermovilidad. Siempre que hay una zona que está rígida, genera que otra zona compense con contractura, dependiendo de la estructura, contractura, dolor, inflamación. Duele, se inflama, la sacroilíaca teóricamente sana. ¿Sí? Sí. Porque la que está bloqueada es la otra. Entonces estas maniobras que mostré acá, las haría sobre este otro lado para liberar acá. Maniobras faciales globales, ¿sí? Y obviamente hay un pool enorme de maniobras, porque yo acá también tengo que trabajar sobre las costillas. Entonces yo estoy trabajando sobre las costovertebrales, estoy también actuando sobre lo que es la liberación de las costillas que tienen que moverse cada vez que tomo aire y largo aire, la inspiración-expiración. Porque una de esas acá termina bloqueándose, ¿sí? Una tensión diafragmática. Claro. Justo, Daniel, me surge preguntarte, dentro de estas oscilaciones, ¿cómo es la acción hacia las vísceras? O sea, estamos liberando la zona, ¿cómo es tu acción, digamos, en ese mismo lugar? Para empezar, trabajando acá, yo ya estoy liberando vísceras. Sí, por eso ¿sí? Era que te preguntaba. Metaméricamente ya estoy liberando vísceras.
Bien. Entonces, desde las vísceras, ¿cómo puedo hacer? Para empezar, simplemente pinzando, ¿sí? Y moviendo, globalmente estoy trabajando sobre todas las vísceras. Ahora, si yo quisiera trabajar sobre alguna en particular, tengo que conocer cómo es el trayecto de cada una de las regiones, si quiero trabajar sobre el hígado, si quiero trabajar sobre el estómago, si quiero trabajar sobre la vejiga o el útero, si quiero trabajar sobre la válvula iliocecal, si quiero trabajar sobre el cono sigmoideo por una constipación, si quiero trabajar sobre el vaso o sobre los riñones. ¿Sí? Entonces tengo distintas maniobras que van a ir actuando sobre las distintas regiones de las vísceras. Pero una de las claves, cualquier alteración visceral, y en particular de hígado o de estómago, va a generar un bloqueo de diafragma. Sí. Entonces, conocemos muchas técnicas diafragmáticas con distintos métodos. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esas técnicas, si lo hacen con una oscilación de base, toda la región va a estar más relajada. Y entonces me voy a meter adentro mucho más fácil. Es decir, si yo quiero meterme ahí, ¿sí? El hígado en este caso está un poquito tenso, ¿sí? Está un poco más duro de lo que debería estar, y entonces me cuesta meterme dentro de las costillas derechas. ¿Por qué? Porque Daniel, su hígado está sufriendo. ¿Sí? Pero esto me permite a mí meterme más fácil que si fuera sin oscilación. Y sobre el lado derecho, ahí, que también está tensa esta zona, ¿sí? No me deja meterme bien en la zona del diafragma izquierdo, que se va a relacionar obviamente con, digamos, tanto con el estómago, y sabemos que facialmente se vincula tanto con el tobillo como con el hombro. tal Y si cual. yo me meto en esta zona, si esto está rígido, ¿sí? La zona del diafragma en su hiato esofágico, ¿sí? En toda esa zona, si todo esto está bloqueado, obviamente me va a generar una dificultad respiratoria. Sí. Y si yo no respiro bien con el diafragma, termino respirando con los músculos del cuello, termino Sí, trabajando con los escarenos, claro. para poder tomar aire y levantar la parte superior del tórax. ¿Sí? Mm. Entonces lo que tengo que hacer es liberar primero costillas. Ahí. Primero tengo que liberar diafragma. Esta es una de las tantas maniobras que podemos hacer. ¿Sí? O por ejemplo con la maniobra del plisallo, pinza rodada acá, de un lado siempre de posterior a anterior hacia esta zona, o directamente generando maniobras sobre los espacios intercostales, o le agrego también maniobras de expiración en las costillas inferiores. Esto para Justo, trabajar globalmente toda esta zona. Después justo tenemos, Daniel, obviamente, un pool enorme de maniobras. Una cosa más, simplemente algo que siempre suelo mostrar. Además de esto, yo tengo que liberar el psoas ilíaco. sí, Entonces, para claro. liberar el psoas ilíaco, una mano infraumbilical y la otra mano en muslo para generar una tensión facial. Además de ir, que yo puedo meterme profundo, no lo voy a hacer ahora, pero yo puedo meterme profundo y trabajar sobre el psoas y puedo trabajar sobre el músculo ilíaco, puedo trabajar facialmente liberando esa cadena anterointerna del miembro inferior. ¿Sí? Entonces ahí voy liberando los famosos cierres de las caderas, que las caderas habitualmente están cerradas en flexión, aducción y rotación interna. Entonces con esto abro esta zona, y si yo abro esta zona estoy liberando muchas veces un síndrome femoropatelar, que arranca acá. Sí, justo me acababan de preguntar que te pida para el diafragma, así que bueno, justo estabas trabajándolo, así que le terminaste respondiendo a Me la persona. anticipé. Sí, sí. La otra pregunta que me surgió, justo empezaste a trabajar sobre la parte de vísceras, es si siempre vas a estar trabajando una zona visceral cuando está en congestión o también se puede trabajar cuando está en debilidad. Mira, en relación a eso, hay algo que es bastante interesante, que está planteado en una de las bases, en uno de los conceptos básicos del método. ¿Cuáles son los efectos que nosotros vamos a buscar? ¿Sí? En realidad, lo que nosotros hacemos conceptualmente es ir a buscar, te voy a mostrar desde acá,
¿Qué tiene que ver con esto? Es decir, nosotros generamos estímulos y en realidad las respuestas las genera el propio cuerpo. Es decir, es como si yo quisiera decir, no, pará, porque yo lo que voy a hacer es un hipotono muscular. Sí, vos generas un hipotono muscular, pero después el cuerpo, con la actividad habitual de esa persona, busca el normotono que necesita para su actividad. Claro, Yo digo, no, voy a tonificar un músculo. Si vos lo tonificaste, y si esa persona deja de moverse, ese músculo vuelve a la hipotonía. Entonces, en realidad son todos estímulos que generamos, ¿sí? Algunos sobre la fascia puntualmente, lo que decía, liberamos, pero después, ¿quién regula todo eso? ¿Quién regula la gelosidad? El sistema nervioso. ¿Y qué sistema nervioso? El autónomo. Sí, ¿Y claro. al autónomo quién lo regula? El hipotálamo. ¿Y quién más regula al autónomo? El sistema límbico. Es decir, las emociones. Entonces, las Sí, emociones te pueden estar regulando o vasodilatación, ¿sí? De una determinada región del cuerpo. Entonces, yo puedo hacer el mejor tratamiento del mundo, ¿sí? Si yo tuviera ese mejor tratamiento del mundo, sería fantástico, ¿sí? Pero ponerle que yo lo tenga. Bien. Ahora, si esa persona después no acompaña, perdón que estoy moviendo mucho, pero tengo que enchufar el teléfono. no hay drama, Porque estaba con poca batería ya. no hay Entonces, problema. el concepto es que nosotros, sí, movilizamos los fluidos y movilizamos todos los fluidos. Sangre, Tal cual. linfa, intersticio, líquido cefalorraquídeo. Fundamental pensar en que estamos moviendo el líquido cefalorraquídeo, porque estamos desintoxicando el sistema nervioso central. Y estamos moviendo todos los líquidos articulares. Líquido sinovial, líquido, digamos, las articulaciones intervertebrales, ¿sí? Y lo que hacemos es darle libertad a todas las estructuras que están rígidas. Y todo eso bajo una estimulación del sistema nervioso. Entonces, este es un poco el tema. Yo estoy generando un estímulo global. A ver si encuentro acá algo que quiero mostrarte de manera global. Y te voy a hablar un poquito de la resonancia también. ¿Sí? Que nosotros podemos decir esto, mira. Tenemos 5 Global, minutos, Dani. dale, Nos globalmente quedamos cortos. ¿Qué va a hacer? tenemos efectos, sí, pasa. Tenemos Me lo efectos dijiste, tisulares pero bueno, y efectos neurológicos. sí, Esto lo describió Juan hace muchísimos años. Entonces, todo esto que nosotros, o sea, ¿qué generamos? Primero se genera todo lo neurofisiológico y después se genera como consecuencia todo el cambio tisular. Es decir, con liberación. Entonces, después, el propio sistema nervioso es quien va a estar regulando básicamente todas estas respuestas. ¿Sí? tal cual, sí. Y ya que tenemos poco tiempo, te quiero mostrar algo que es, digamos, algo que mucha gente ya lo ha visto, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con la oscilación resonante, porque estamos hablando de resonancia, como la parte fundamental que estábamos hablando de esto. Mantener una energía constante en esa estructura es lo que le pasó a este puente de Tacoma, que cuando el viento soplaba a una velocidad constante de aproximadamente 60 kilómetros por hora, el puente se movía de esa manera. ¿Sí? Así se movía el puente, cuando el viento soplaba a una velocidad constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vamos generando un movimiento constante, es como cuando nosotros rompemos o cortamos un alambre con los dedos. Vos le das el movimiento al alambre, le das el movimiento al alambre, muevo el alambre hasta que el alambre se corta por acumulación de energía. ¿Sí? Y ahí sería lindo, digamos, pensar de todo lo que es la realidad, que todo esto es energía. Energía que actúa a nivel de los átomos. Sí. Entonces, dependiendo de la absorción de energía que tienen cada uno de los átomos, lo absorben o lo absorben y lo devuelven. Y si es demasiada la cantidad de energía que reciben esos átomos, pasa esto. Se Claro, rompe. tal cual. Entonces, con ese movimiento constante que nosotros estamos haciendo, esa resonancia, entrar en la resonancia, hace que nosotros podamos liberar muchas de las restricciones que se producen por filamentos conectivos de lo que se llaman puentes, entrecruzamiento de puentes patológicos de colágeno.
Entonces vos vas liberando el colágeno, dándole tiempo a ese movimiento oscilatorio sobre esa zona que está restringida. Entonces, además de generar un estímulo al sistema nervioso central para que genere su autorregulación, porque el sistema nervioso central es el que gobierna todo. Yo puedo hacer el mejor estímulo, pero después depende de lo que haga acá con mis pensamientos, mis emociones, el manejo de mi historia de vida y de mi vida actual. Bien, ok. Pero después, dentro del tejido, si hay una zona que está restringida, dependiendo del grado de alteración y de restricción que tenga, en la medida en la cual yo voy moviendo, libero, rompo esos puentes de colágeno que unen, por ejemplo, distintas láminas faciales. Entonces, desde ahí es donde uno puede entender por qué la efectividad. Porque siempre que hay una zona rígida, hay otra zona que compensa por exceso de movimiento, con una contractura, con dolor o con inflamación. Es como hablar de una tendinopatía. Tal cual. Es decir, una Justo, tendinopatía. Sí, el tendón está alterado. Bien. Tendinopatía del supraespinoso. Bien. Ahora, esto es consecuencia de que hay toda una alteración de base, que hay zonas rígidas que generaron el exceso de fricción del supraespinoso. Entonces no es trabajar solamente sobre el supraespinoso, es liberar el pectoral menor, es liberar las articulaciones cérvico-torácicas, es liberar el subescapular en su vínculo con el serrato mayor. Y entonces cuando vos vas liberando todo esto, entonces resulta que la cabeza humeral la podés bajar. Y entonces el tendón tiene libre tránsito por ese espacio subacromial. Entonces dejás de comprimir el tendón. Entonces esto es el concepto desde la globalidad que tenemos que tener siempre. Tal cual. Entonces, hoy, a ver, de hecho, esto hoy yo se los enseño a todos mis alumnos en la facultad. Es decir, hay cosas que los que vienen a tomar un posgrado, obviamente lo aprenden en el posgrado, y los que están cursando lo aprenden dentro de su cursada. ¿Sí? Estos conceptos generales, ¿qué es? El hecho de mirar y entender la globalidad del cuerpo. Entonces, esto de que si yo llegaba a 120 y en menos de 10 minutos llego a 180 grados y sin tocar el hombro, la explicación está desde la fascia, forzosamente, por más que hay mucha gente que todavía dice, ¿pero qué? ¿Todo es fascia? Y a ver, más o menos. Es que la fascia, además de tener los receptores y además de ser quien responde a los estímulos que vienen del sistema nervioso, además, a través de la fascia se transmite información. Se transmite la vibración, se transmite a través de la fascia, no a través del sistema nervioso. El sistema nervioso mandará información, otro tipo de codificación de información. Hay un trabajo muy interesante que hizo Romano Caponi, un genio de la fisioterapia, en Tandil hizo este trabajo, donde le puso un sensor en la pata al cordero y le hizo, te lo sintetizo obviamente, le hizo ultrasonido. En el osciloscopio, ¿qué se veía? La onda ultrasónica, ¿sí? Que estaba ultrasonido, receptor. Bien, ¿qué hizo después? Le hizo ultrasonido en el hocico. El sensor estaba en la pata del cordero. El osciloscopio que mostró el mismo movimiento del ultrasonido. Eso no es sistema nervioso. Claro, Eso es la fascia. Eso es el colágeno estructural de toda la fascia, que transmite información. Es decir, yo me hago esto hacia acá, me pego acá, de este golpe se enteró todo mi cuerpo. Que no hayan zonas que respondan es otro tema, pero todo mi cuerpo se enteró de esto, de este movimiento vibratorio, por el colágeno del cuerpo. Por eso es tan importante que si uno está bien hidratado, esa información viaja más rápido. Si uno está deshidratado, la información por el colágeno viaja más lento. Tal cual. ¿Sí? Entonces, es información por el colágeno, información por el sistema nervioso también. Entonces, ¿cómo podemos pensar hoy que el problema del hombro se resuelve con el hombro? ¿Cómo puedo pensar que el problema del hombro lo voy a seguir resolviendo con los ejercicios del manguito rotador, con la bandita elástica que supimos aprender y enseñar durante tantos años? Hoy tengo que, primero, liberar. Y liberar significa liberar todas las zonas que estén restringidas. Y después los movimientos son los movimientos antropológicos del ser humano. Que después yo quiera activar en particular algo para fortalecer tal cosa, para flexibilizar tal otra y demás, un ejercicio coordinativo de equilibrio, ¿sí? Lo que se llama propiocepción. Una cosa es un ejercicio coordinativo de equilibrio, está bárbaro, pero a ver, propioceptivamente aprende a caminar.
Sí, uy. Fortalecer el cuádriceps localmente, pero enseñar ese cuerpo cómo tiene que usar ese cuádriceps. Entonces acá yo tengo que liberar diafragma para poder tomar aire, largar aire, y cuando yo levante el brazo, que yo pueda tener la flexibilidad, la libertad para poder levantar el brazo. Y el cuerpo se estimula solo con la actividad que cada uno realiza. Por eso a mí me resulta muy fácil la gran parte de mi trabajo, porque lo hago con bailarines. Entonces yo le doy un par de tips, un par de claves de cómo tienen que prestar atención en su actividad de la danza, porque el bailarín está perceptivo absolutamente de cada estructura de su cuerpo. Está perceptivo de cada movimiento. No, porque mira, cuando hago acá, siento esto. Bueno, pum, liberé. A ver, fíjate ahora. No, ahora sí. Bueno, controla esto. Entonces, a partir de ahí, todos esos movimientos los reentrena con el gesto motor, no con la banda elástica para fortalecer algo. Con la banda elástica sirve a fortalecer determinada cosa en determinado movimiento, pero dentro de un gesto motor. Claro, tal ¿Qué es cual. lo que también nosotros, y sí, esta parte, sí la hemos enseñado, sí, yo la he enseñado en Técnicas 1 desde el 85. Bueno, Te yo te vengo escucho. enseñando esto. Reeducación. Reeducación, rehabilitación. Primero calidad, después cantidad. Calidad de un gesto motor. Tal cual. Ahora, para poder tener calidad en ese gesto motor tiene que estar libre. Las estructuras tienen que estar libres, tienen que estar, digamos, con la condición de poder ser utilizadas. Y esto es lo que te hace Paul. Por eso una de las preguntas que, digamos, que me hacías hoy era cómo se combina o si se combina o no con otras estrategias. Obvio, nada es absoluto. Yo desde acá libero, y con lo que me preguntaba recién, ¿activo o relajo? Vos le das el estímulo y el propio cuerpo va tomando los estímulos que va necesitando y va generando su propio equilibrio a partir de cómo está la regulación acá arriba. Tal cual. Y entonces después esto lo combinas con los ejercicios que esa persona necesita para su actividad funcional. De cómo se tiene que parar y sentar, cómo que tiene que tomar los utensilios para poder comer o para poder bañarse, o cómo se tiene que vestir o cómo tiene que utilizar su brazo para trabajar. Entonces ahí vienen después, bueno, todo lo que es el gran mundo hermoso, fantástico del ejercicio Tal cual. funcional. Por eso es lo Sí, que enseñamos en reeducación. desde lo Bien, cortical. mal, que hay mejores estrategias, sí, obviamente hay mejores estrategias, claro. Pero esto está enseñado en la historia de la kinesiterapia. Es enseñar a reeducar. Reeducar es un gesto motor. Tal cual. Ahora, si no lo aprendimos o si no lo supimos enseñar y nos quedamos con que la reeducación es la reeducación del cuádriceps, no entendimos nada. No, realmente no. Nunca vamos a reeducar un cuádriceps, vamos a reeducar la función de pararte, sentarte, caminar, saltar, correr, etc. Pero Tal bueno, cual. más o menos un poco con esto tiene que ver y Sí, obviamente algo fundamental en todo esto, para cerrar esto que estábamos hablando, ya que nos tomamos estos minutos más, si yo voy a liberar diafragma, lo que tengo que hacer es relajar esta parte. Porque todo lo que yo, en mi primera época, obviamente, yo atendía, siempre me gustó hacer masaje y elongación y movilización, eso lo hice siempre. ¿Y qué hacía? Y yo trabajaba el trapecio, no, porque el dolor lo tengo acá. Bueno, angular del omóplato, listo, liberaba, uy, sí, qué bien. Y el paciente venía a 30 sesiones por año, lo que le daba la obra social. ¿Qué significaba? Que no le recupera a nadie. claro. ¿Por qué? Porque el problema no era acá, esto era Ah, la consecuencia. claro, iba a decir lo Cuando mismo. lo aprendí, lo entendí y empecé a trabajar escalenos, y cuando aprendí a trabajar cadena inspiratoria, cuando relajé lo anterolateral y su vínculo con el esternón, centro, si los hay, de las angustias, cuando empecé a trabajar y liberar todo esto, los dolores de la región posterior se fueron. Hay una anécdota que muchas veces cuento de una bailarina que viene un día que me dice, mira, Daniel, tengo un dolor de acá, hasta el sacro se mueve. Toda la columna me duele terrible, pero como el otro día me estuviste contando todo esto de las vísceras, de la panza, bueno, te cuento, el fin de semana se ve que la comida, que el deshorario, porque después fue después de una función y qué sé yo, y que me acosté nerviosa, y bueno, sentí todo un malestar acá. ¿Qué hice? Le trabajé solamente las vísceras, sobre la base de Paul con algunos agregados míos. Trabajé solamente esa zona que ella tenía en disfunción. Claro. Terminó de atenderla, se sienta, me dice, nada, Dani, me dice, no te puedo creer, no me duele nada. No le toqué la columna. Entre comillas no le toqué. Claro, Porque porque sí. haciendo Paul, le movilicé toda la columna todo el tiempo.
con todos los efectos faciales y neurofisiológicos, pero desbloqueando el origen de toda esa sintomatología. Entonces, hoy sí o sí tenemos que pensar en un concepto de globalidad. Y esto es lo que a mí más me interesa de poder contar. ¿Por qué? Y porque nuestra profesión sigue evolucionando significativamente. ¿Hasta dónde? ¿Qué sé yo hasta dónde va a llegar? Eso es lo Pero bueno, ¿no? durante muchos años fue así. Y hará 15, 20 años, ponele un poco más, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Gracias a muchos docentes que se formaron en posgrados y esa formación la empezaron a meter dentro de la formación de grado. Y todo esto que se va haciendo permanentemente desde todas las especialidades, hoy el egresado nuevo, por eso digo que es un egresado de vanguardia, ¿por qué? Porque termina aprendiendo lo que muchos aprendimos en posgrados. Y ellos los aprenden en la formación de grado. Que muchas veces Entonces, hoy es la globalidad, sí o claro, sí. muchas veces Es se como le el tema terminaba. respiratorio con los pacientes de COVID. A ver, y hay un montón de estrategias manipulativas para trabajar el aparato respiratorio que son absolutamente superadoras a las que supimos hacer y supimos enseñar. ¿Qué enseñamos? Percusión, ¿sí? Y vibromovilización. Hoy hay un montón de otras maniobras, empezando por este desbloqueo de diafragma, liberando todo lo que es cadena inspiratoria, moviendo desde ambos pectorales menores y moviendo las costovertebrales, que vos activás todo el aparato respiratorio. Y entonces le estás dando la posibilidad, porque además todas estas terapias manuales, con esa fuerte influencia que se genera desde los receptores neurológicos hacia el sistema límbico, lo que hace es activarte las endorfinas y te activan todo el sistema autoinmunitario. Entonces vos estás ayudando a que esa persona pueda luchar un poco mejor contra todo ese virus. Que no es lo mismo que, digamos, no se lo pueda tocar. Yo entiendo perfectamente que hoy, en la mayoría de las terapias, no se los puede tocar a esos pacientes porque los profesionales, médicos, kinesiólogos, enfermeros, no tienen los elementos de resguardo. Entonces, primero se tiene que proteger el profesional, porque si no atiende, cura uno y después se enferma él y se muere él. No, primero tenemos que preservarnos nosotros para poder seguir cuidando a la mayor cantidad de gente, que es nuestra función. Pero si no tenés los elementos, no puedes meterte en donde está lleno de todos los virus. Entonces, desde ahí entiendo perfectamente que no se puedan incorporar un montón de terapéuticas absolutamente superadoras a las que se utilizaron siempre. Pero hoy tenemos herramientas para ayudar a que esas personas realmente mejoren significativamente. ¿Que algunos de esos pacientes se van a morir igual? Sí, y tiene que ver con otras cosas, no nos vamos a meter a hablar de eso. Pero que esta terapia manual, activando todo lo que es el parasimpático, activando la liberación de endorfina, de serotonina, ¿sí? Disminuyendo el cortisol, disminuyendo la TGF-beta 1, es decir, liberando la fascia, generando vasodilatación. A ver, yo creo que la ecuación es simple. Entonces, bueno, hacia ahí es hacia donde también se va creciendo. Es decir, y un dato más, que también me gusta compartir, esto es algo que descubrí el año pasado en una paciente, bailarina. Le hago una maniobra porque venía por un tema de la rodilla, el problema estaba en la cadera y la cadera resulta que estaba en un tema visceral. Entonces le hago toda una serie de maniobras viscerales. Cuando viene la sesión siguiente me dice, no sabes lo que me pasó, la hago corta, que esta semana yo iba a comenzar un tratamiento hormonal porque hace 6 meses que no menstruaba. Al día siguiente que vos me trataste, menstrué. Entonces, y esto es algo, lo hablo con muchos colegas, y para muchos es totalmente novedoso. Entonces, hay áreas donde nosotros podemos empezar a interactuar, donde hasta ahora no se interactúa. Y ese fue el primer caso que a mí me rompió la cabeza. Empecé a preguntarle a un montón de otras mujeres, obviamente, a los hombres, ¿para qué le iba a preguntar? Digamos, cómo estaba su periodo menstrual, y resulta que muchas me empezaron a decir que después que yo las atendí, empezaron a regularizarse, que ya no era un mes 24, el otro mes 28, sino que empezaron a ser regulares.
Y otra bailarina, acróbata ella, en una sesión tuvo que salir corriendo porque no vino preparada, porque hacía 9 meses que no le venía. Y le vino en el medio de una sesión. Entonces, a ver, esto a mí me sigue rompiendo la cabeza. ¿Cuántas áreas y cuántas cosas podemos trabajar nosotros? Y entonces esto a mí me genera la pregunta, no, porque este es un problema hormonal. ¿Es un problema hormonal? ¿O resulta que es un problema de restricciones faciales con origen neurofisiológico que generan bloqueos, restricciones de una zona y esa zona empieza a funcionar mal? Porque todo lo que está restringido funciona mal. Si yo el cuello lo tengo así apretado y yo te digo, Mariano, no te banco más, qué sé yo, pero no te lo puedo decir, y esto lo tengo así tenso, y voy a terminar con un problema tiroideo. Entonces después me lo resuelven con T3 o T4. Y los problemas ováricos te lo resuelven con anticonceptivos. ¿Y no será que se puede resolver desde otro lugar que nosotros podemos actuar? Yo no me voy a dedicar a eso. Tal cual. Pero sí me gusta contarlo para que a los que les interese digan, uy, a ver, y que puedan vincularse con un ginecólogo, con otro, con un obstetra, y bueno, y empezar a ver otro tipo de respuestas. Yo no estoy aseverando nada, pero sí me encanta dejar un montón de dudas. Tal cual. Y que Justo cada uno diga, ¿qué dijo este colifa? ¿Qué dijo? mismo en las charlas anteriores hubo un osteópata que está trabajando la fertilidad desde la osteopatía y bueno, justo estuvo charlando cómo era su trabajo y su abordaje a estos tipos de pacientes, a estos tipos de pacientes y bueno, que bueno, no solamente lo cerraba con las mujeres, sino también apuntarlo a los hombres. Obvio, todas las restricciones que hay que hace que vos no tengas una buena calidad de esperma, Tal obvio. cual, tal A cual. ver, hay una colega que a partir de haberse formado en POL, empezó a trabajar con una paciente con ese objetivo. Y lo logró. Lo cual no significa que nosotros siempre vamos a tener éxito desde acá. Tal cual. Pero sí ella, y se llama Valeria Furcade, la colega que estuvo trabajando puntualmente con una paciente y esa paciente quedó embarazada y tuvo a su hijo. Bueno, Bueno, y Dani, así te puedo contar cantidad de anécdotas, pero yo tengo puedo que... decir que esto realmente lo resuelve todo. No, No, obvio. pero digamos, como el osteópata, puede decir que él, todos los que van a él, digamos, tienen hijos y mejoraron la fertilidad. No, pero que eso No, los tal puede cual. ayudar a un montón, sí. Mismo lo Para remarcó cerrar, también. te muestro un pool más de maniobra, porque yo dije que iba a mostrar una No, maniobra. Vení. Acostate un ratito, estamos arriba bueno, para estirar. no, ¿Eh? esperame un ratito. No, No, 2 minutos. dale. Acá te dicen, dejate para una próxima charla. De la próxima, ¿sabes todo lo que podemos seguir hablando? Simplemente quiero mostrar el concepto de trabajar escalenos y cadena, que es parte de lo que yo comentaba recién. Es decir, la clave de resolver todas muchas cervicalgias. ¿Sí? No todas, pero sí muchas se pueden llegar a mejorar. Siempre tenemos que hablar en potencial, ¿sí? Buscando el trabajo desde los escalenos. ¿Sí? Entonces, primero relajamos desde la región posterior. Voy a ir rápido. ECOM, ¿sí? ECOM. Y después me meto acá, pinzo los escalenos, muy sutilmente, para esto hay que tener destreza, por supuesto. Pinzo los escalenos y los muevo hacia adelante y hacia atrás. Ahí. Obviamente de un lado, del otro. Y entonces, esta es una de las principales causas de todo lo que es el problema cervical. ¿Por qué? Si el diafragma está bloqueado, no puede respirar acá, los escalenos necesitan traccionar para levantar las costillas. ¿Y qué necesitan? Necesitan un punto fijo. Y entonces ese punto fijo, ¿qué es? Columna cervical. Y entonces ahí vienen las rectificaciones o inversiones de lordosis cervicales, porque esto hace así para que el escaleno tenga ángulo para poder traccionar en la inspiración. Entonces yo tengo que ir a buscar, ¿sí?, la liberación de toda esa zona. Es decir, pero después que liberé el diafragma. Entonces libero el diafragma, voy liberando los escalenos, ahí, voy liberando escalenos,
Y dentro de esto libero también pectorales menores, como veo, es decir, hay un montón de otras maniobras, por supuesto, ¿eh? Y termino ahí, carpo, mango el esternón, sobre todo el esternón, y ahí genero una pequeña tensión entre ambas manos. Estoy estirando esta mano, es decir, la mano external hacia caudal y posterior, la mano escalénica hacia craneal, directamente generando un movimiento de lordosis cervical. Genial. Gracias, ¿no? Bueno, Gracias, Dani. Quedó podría- más o menos es, cerrado por lo es- menos. es Gracias verdad porque que, cerré un poco la idea global que no, quería al transmitir. contrario, gracias a vos. Es verdad que me habías dicho que íbamos a estar como 3 horas con la pregunta que yo te había dado, pero es más, esa persona que está escribiendo por ahí, Noelia Martínez, es mi coordinadora de Mendoza, que me están esperando porque yo tengo que hacer una charla para la Universidad de Mendoza y me está diciendo, metele, acordate. Y es que, bueno, pero dejalo, bueno, ¿qué va a hacer? Todos nos apasionamos escuchándote, así que casi que diría que me hiciste una clase para que yo realmente tome noción y me termine tomando Paul en algún momento. Así que nada, gracias. No, un placer, un placer. Y bueno, el objetivo mío es estimular a que todos sigamos formándonos, que todos nos sigamos actualizando, porque hoy la kinesiología va en un rumbo totalmente diferente al que vino durante décadas. Tal Entonces, un cual. poco la Sí, idea, bueno, es estimular esto, es ir por este camino, tal ¿sí? cual. De seguir formándonos. Yo me sigo formando, o sea, qué sé yo, es mi filosofía. No, y así tiene Por que eso ser. hablábamos hace un rato. Yo a fines del año pasado terminé la formación con José Osemani de TMR. Sí, ¿Sí? Y tengo más formación, tenía otras formaciones previstas para este año que ahora las partí para el año que viene por razones obvias, pero sí, yo tal me voy a cual. seguir formando porque hay mucha información nueva. Sí, sí. Y me Yo he tenía levantado a las dos. 4 de la mañana para escuchar una serie de vivos que se hicieron desde España, que allá empezaban a las 9, 5 horas de diferencia, acá a las 4, y me levanté a las 4 de la mañana con un cafecito a seguir estudiando. Tal Y cual. te dan Sí, sí. mucha información. Sí, sí, Bueno, este año tenía para hacer el módulo 2 de TMR y para hacer Paul, pero bueno, me quedarán para otro año. ¿Qué va a hacer? tenemos tiempo, tenemos tiempo. Te Gracias, agradezco Dani. nuevamente, Mariano, No, por por favor. la invitación y bueno, como siempre, a tu disposición. Sí, muchas gracias. Un abrazo grande y cuídate mucho. Dale, gracias. Gracias.